Saludos a todos. Aquí otra vez Tony, Renta y Molly, doctor Molinari, que nos acompaña hoy de invitado especial. Hemos estado hablando de muerte súbita, ¿verdad? Recientemente también estuvimos hablando de muerte súbita en atletas, ¿verdad? Hemos hablado de lo drástico que son estos cuadros. Y vamos a estar hablando hoy de lo que es la muerte, de causas de muerte súbita reversible en nuestros atletas, ¿verdad? Y es un tema bien complejo porque básicamente nosotros como médicos yo lo encuentro bien retante, ¿verdad? Cuando hablamos de muerte súbita en un atleta que pues tuvimos la bendición de que se resucitó a tiempo y está llegando a la oficina, muchas veces tenemos que evaluarlo y pues básicamente lo que están buscando es que le demos la luz verde para regresar a la cancha, al parque, ¿verdad? Y nosotros como médicos pues tenemos una responsabilidad bien grande de hacer una evaluación bien robusta, ¿verdad? Y para estar tranquilo con la decisión de decirle al atleta, puedes regresar. Y hoy vamos a estar hablando de esos temas, ¿verdad? De cómo tratamos a estos atletas una vez tienen el episodio y subsiguientemente qué cosas, ¿verdad? Vamos a estar monitoreando. Bueno, y Molly, gracias, Tony. Vamos a estar hablando para empezar, ¿cuáles son las causas que típicamente pueden causar estos eventos? Bueno, es bien interesante porque geográficamente las causas son diferentes y hay quienes han tratado de dar explicaciones, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, en América, usualmente la causa más común es el HOCM, la famosa cardiomopatía hipertrófica. Y en Europa siempre dicen que es el ARVD o la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es una condición que es más de la parte derecha del corazón, del lado derecho del corazón. Y lo más interesante de todo es que como son condiciones genéticas, pues hay gente que dice, bueno, porque entonces genéticamente la condición de cardiomopatía hipertrófica es más común en América por la genética de sus padres, de sus antepasados. Y en Europa pues sería el ARVD, que es la displasia ritmogénica. Pero interesantemente hay otras condiciones que son congénitas, son genéticas, ¿verdad? Podríamos mencionar muchas. Pero hay otras que no son congénitas como tal, que son, como digo yo, buscadas, ¿verdad? Que son condiciones que el atleta se la buscó, ya sea porque abusó de algún tipo de sustancia como anabólico, drogas antisociales, principalmente la cocaína, ¿verdad? Que es un estimulante, ¿verdad? Del corazón, la hormona del crecimiento, que a veces mucha gente no lo menciona, ¿verdad? O sea que básicamente hay condiciones congénitas, como estábamos mencionando, pero hay condiciones adquiridas. Habían mencionado una, Tony, mencionaste algunas reversibles, infecciones que pueden dar una inflamación del músculo del corazón, que la causa es inflamación, pero la consecuencia sigue siendo la misma. Lo que le va a pasar al paciente es posiblemente lo mismo que si tuviera unas condiciones serias como la hipertrofia del septo o el HOCM o un ARVD, va a tener una arritmia ventricular y va a tener una muerte súbita. Así que básicamente entre Europa y Estados Unidos los diagnósticos son diferentes, pero el outcome va a ser el mismo si no se diagnostica a tiempo. Así que hay muchas causas. Hay desórdenes eléctricos, desórdenes casi siempre es a nivel celular, que es lo que provoca la arritmia, ¿verdad? Pero son muchas, son varias que no pudiéramos, son tantas que pudiéramos estar una noche solamente hablando de cada una de ellas, pero la más común es ARVD en Europa y el HOCM en América. Bueno, tenemos 3 episodios más que vamos a grabar sobre las diferentes divisiones de todas las causas, explicando un poquito más lo que es el ARVD, lo que es el HOCM. Son temas que queremos discutir, como dice el doctor, que son a nivel celular, diferentes causas. Una son que los músculos se alinean diferente, la grasa se alinea diferente. El HOCM lo describen más porque está agrandado y hablan de la hipertrofia. Sin embargo, el ARVD hablan de lo que le da, que son las arritmias. Así que son dos presentaciones diferentes que, aunque son condiciones completamente apartes, pues la presentación específicamente en atletas, pues es la muerte súbita. Sí, Molly, oye, mencionando Europa, Estados Unidos, varían de un lugar a otro la forma en que uno evalúa a los atletas antes de que se incorporen en sus ejercicios de un lugar a otro. ¿Qué nos puedes comentar de eso? No solamente varía la evaluación, te podría mencionar antes de decirte eso, que incluso hasta los deportes son diferentes en la ocurrencia de muerte súbita, porque en América usualmente los relacionan más al baloncesto, sin embargo en Europa los relacionan más al soccer,
y los que piensan por qué ocurre eso, porque en América se practica más el baloncesto y en Europa se practica más el soccer, y por eso hay más incidencia de muerte súbita en los atletas de soccer en Europa y los de baloncesto en Estados Unidos. Pero la diferencia en cómo se evalúan esos atletas es dramática. En América las recomendaciones de la guía es solamente historial y examen físico para estos atletas, estamos hablando de atletas ya de alto rendimiento. ¿Por qué en América pues, van más a historial y examen físico? Primero hablan de la costo-efectividad. En América todo siempre se habla de costo-efectividad. ¿Cuán efectivo es el que gastemos tanto dinero en hacer X número de evaluaciones que incluye historial y examen físico no cuesta, que solamente es la visita del médico, pero entonces electrocardiografía, ecocardiografía, MRI cardíaco, o sea, son pruebas que son caras. Y entonces, pues ellos hablan primero de la costo-efectividad y segundo, la otra cosa que menciona mucho en América es en la guía, que cuando hablamos de atletas, pues los atletas, muchos de ellos, su trabajo es ser atleta, o lo que ellos quieren hacer es ganarse el dinero siendo atleta. Así que como ellos son profesionales, ese es su trabajo, pues cómo tú vas por un electrocardiograma o por algún otro estudio que se haga, vas a descartar que un atleta no pueda jugar por los famosos falsos positivos o falsos negativos que pueda haber. Falso positivo es una prueba que salga positiva, pero es falsamente positiva porque cuando buscamos más allá es algo que posiblemente no contraindica que ese atleta pueda participar. Pues para evitar que ese tipo de atleta o ese jugador pues no le quitemos la oportunidad de que pueda participar por un simplemente electrocardiograma que tenga unos hallazgos horribles, que lo hemos visto. Nosotros hemos visto electrocardiogramas que son bien feos. No solamente en atletas, lo vemos en nuestros propios pacientes a diario en nuestra oficina. Vemos un electrocardiograma, tú estás mal, tenemos que hacer nuestros estudios y le hacemos nuestros estudios a más profundidad para asegurarnos de que, ¿verdad?, esté bien el paciente. Pues en América es así. Costo-efectividad y evitar los falsos positivos, ¿verdad? Y que le quitemos la oportunidad a ese atleta que pueda participar. En Europa no. En Europa son mucho más estrictos y no solamente van a la historia del examen físico. El electrocardiograma es básico en el examen físico de los atletas. Y van a la ecocardiografía también, que es el sonograma cardíaco para identificar posiblemente cualquier tipo de condición de hipertrofia que no solamente es en el septo, puede ser en el ápex del corazón, ¿verdad? En la parte apical, en la punta del corazón, que podemos identificarlo con un sonograma del corazón y tan pronto uno identifica ese tipo de diagnóstico, pues ya uno levanta bandera y va más allá a hacer estudios más profundos. Okay. Oye, Molly, yo en mi opinión, ¿verdad? Y esto es más un comentario y me gustaría que abundes, ¿verdad? Y me des la opinión tuya. Yo pienso cualquier atleta, no atleta, ¿verdad? Persona que tiene una infección, ¿verdad? Una infección grande, llamativa, infección asociada a fiebre, que está 2, 3 días convaleciendo, ¿verdad? Quizás hasta en cama, no puede ir a trabajar. Es un paciente que de cierta forma ese corazón pasa bajo un estresor, ¿verdad? Porque tiene que trabajar de más. Si el paciente de por sí tiene algo en su corazón, pues quizás el estresor es más grande. Yo siempre he pensado que siempre va a haber cierto grado de inflamación en el corazón, porque el corazón en ese momento tuvo que trabajar de más y quizás tuvo que exponerse a cierta hormona asociado a ese periodo de infección, inflamación. Y muchas veces esto a veces vemos que el paciente desarrolla una miocarditis, que es una inflamación del corazón y desarrolla unos síntomas y pues quizás es más fácil detectarlo porque el paciente va y se queja y uno dice, wow, tiene una miocarditis, no debe hacer ejercicio. Pero puede que esta inflamación pase de manera subclínica, que el paciente quizás tenga síntomas, pero no los asocie al corazón o que no tenga unos síntomas muy llamativos. Yo siempre he pensado que luego de una infección grande así, como un catarro que te jamaqueó, como dicen, el paciente debe descansar porque volver a hacer ejercicio sin descansar lo suficiente o aún así sin haberse ¿verdad?, mejorado de la condición y estando quizás con pastillas, pues todavía ese corazón no debe estar apto para hacer ejercicio. ¿Cuál es tu opinión en base a eso? Pues mira, esa es una excelente pregunta, porque hay infecciones, ¿verdad? Por lo menos esto no está escrito en que yo lo haya leído en alguna guía, pero mi recomendación siempre a un paciente que tiene una infección viral, que puede ser viral, puede ser bacteriana, porque micoplasma es una infección bacteriana que provoca un cuadro clínico que parecería un catarro, ¿verdad? Pero obviamente tenemos las pruebas para
poder identificar cuál es una y cuál es la otra. Yo le digo, cógete 2 semanitas, ¿ok? Para envolverte en el deporte, ¿verdad? En actividad física como tal. Siempre digo, cógete 2 semanitas, hidrátate bien, aliméntate bien, descansa. Para el deporte 2 semanas. Ahora, hay catarros y hay catarros, hay virus y hay virus. O sea, porque, por ejemplo, un catarro común, un rinovirus, pues no es lo mismo que tener influenza, que pasar un COVID o tener un micoplasma. Y luego de estas 2 semanas, si el paciente siguiera con algún síntoma. Por ahí voy, por ahí voy. Entonces, pues, cada condición, porque un catarro común, por más sencillo que sea, que tú dure 48 horas, tú no sabes si eso te va a dar una miocarditis, te puede dar una miocarditis. Lo que pasa es que después de esas 2 semanas tú tienes que estar pendiente de esos síntomas. Si tú ves como que tú te estás fatigando más de lo común, que es lo principal que tú te vas a dar cuenta, porque el problema de la miocarditis, cuando un virus te afecta el músculo del corazón, es que tú desarrollas fallo cardíaco congestivo, que es que el músculo del corazón empieza a fallar, porque una miocarditis sin tener un problema estructural del corazón, pues obviamente es peligrosa y ahí los síntomas son diferentes, porque una miocarditis que no te afecte la capacidad del corazón bombear la sangre, lo más seguro que te va a dar es posiblemente algún tipo de mareo, ¿verdad? Te puede dar pérdida del conocimiento si tú te envuelves en alguna actividad deportiva. O sea, tú estás 48 horas que te dio el catarro y de momento a la semana, 4 o 5 días, empiezas a hacer el ejercicio porque te sentiste bien y tuviste un near síncope que casi pierde el conocimiento. Y ya no estamos hablando de fatiga, porque eso es más a largo plazo, porque el fallo cardíaco ocurre más a largo plazo luego de una infección viral por una miocarditis. Pero tú empiezas a tener esos mareos o pierdes el conocimiento de una infección viral, tienes que pensar que una miocarditis es una posibilidad. Y el problema es que la miocarditis como tal, que sería una de las causas reversibles de muerte súbita en un atleta, te puede estar causando una arritmia que puede ser maligna, que te puede causar muerte súbita por simplemente inflamación del músculo del corazón, que a largo plazo es lo mismo de las condiciones congénitas que estamos hablando, que son estructurales como la cardiomiopatia hipertrófica o el ARBD que estábamos mencionando. O sea, es tan malo tener una inflamación del músculo del corazón como cualquier otra condición que te cause una muerte súbita. Y ahí los síntomas que tú tienes post evento viral son los que tú tienes que estar pendiente y obviamente ir a buscar ayuda rápidamente, porque si tú tienes una miocarditis, pues obviamente posiblemente el médico, en el caso nosotros los cardiólogos que vamos a pensar en eso, vamos a hacer unos estudios mucho más profundos que un simplemente electrocardiograma o un simplemente ecocardiograma. Vamos a ir quizás a otros estudios más profundos para poder identificar ese problema. Esto es algo que a veces no es fácil observarlo o imaginárselo, pero uno se pone a pensar en otras itis, lo que es un uñero que tiene una celulitis y se sopla el pie, se pone colorado, te duele, una muela que tengas hinchada, algo que te molesta, tú la ves que está hinchada, que está roja, que duele. O sea, pues miocarditis cuando ocurre esto en el músculo del corazón. Nosotros no lo podemos ver por fuera y típicamente si le preguntas a muchos cardiólogos, uno no lo sospecha hasta que veamos un electrocardiograma que está alterado o ese paciente se esté desmayando o tenga fallo cardíaco o tenga arritmias y se desmaye. O sea, es algo que no es tan claro uno verlo antes de. Así que es importante que este paciente descanse, espere. Si tienes este tipo de infección, como dice Tony, que te da fiebre, que te cuesta encamarte, que te sientas, no cualquier catarro común, pero que te sientas que te afectó completamente. Y interesante, habiendo salido ahora, no salido, ¿verdad? Habiendo tenido la pandemia reciente, vimos muchos casos de miocarditis, ¿verdad? Dígase, miocarditis, inflamación en el corazón asociado al virus. Vimos muchos casos y, ¿verdad? Decimos un catarro fuerte después de 2 semanas, si el paciente ya se siente bien, puede regresar, ¿verdad? Pero un paciente que desarrolla una miocarditis, que está loco por volver a la cancha, ¿cuánto debemos esperar si tenemos evidencia de que hay inflamación en el corazón, de que hay una miocarditis? ¿Cuánto tiempo se debe esperar para uno poder decirle a ese atleta, puedes regresar a jugar baloncesto, puedes regresar al parque? Por lo menos las recomendaciones de la guía son 3 a 6 meses. Y muchas veces recomiendan, y obviamente te hago el paréntesis, la prueba de elección, el gold standard para diagnosticar eso es el MRI cardíaco. Perfecto. Con contraste, con y sin contraste, ¿verdad? Okay. Y básicamente los hallazgos de ese estudio es que entonces tú puedes hacer el diagnóstico correcto. Se pueden hacer las enzimas de sangre de inflamación, las famosas troponinas que también se elevan en otras condiciones, principalmente los infartos, que es lo que nosotros seguimos para infartos. Pero independientemente de las troponinas esté normal, si tú tienes un MRI donde te dice que tienes una miocarditis,
aguda, activa en ese momento, pues son 3 a 6 meses y tú puedes repetir el MRI después para ver si ya esa inflamación no existe, pero son 3 a 6 meses. Yo te voy a dañar la mente a ti, Luis, ahora. Cuando tú hablaste del uñero, de la infección, qué sé yo, porque estamos hablando de causa de muerte súbita. Hay antibióticos que causan unas cosas que se parecen a condiciones congénitas. Voy a mencionar lo que se llama el QT prolongado, que son un hallazgo que nosotros los cardiólogos vemos y los médicos podemos identificar en el electrocardiograma que predisponen a una muerte súbita por arritmia. Pues hay antibióticos y medicinas que se usan para el hongo, que a veces el paciente no lo conoce, se las toman las dos a la vez, tanto para el uñero como para la infección. Y si encima de eso tienen desórdenes electrolíticos, que puede ser por unas náuseas y vómitos, que se lo puede dar el mismo antibiótico, sí. O una diarrea asociada al antibiótico también, esa es la tormenta perfecta, porque hipocalemia, el potasio bajito, el sodio bajito, combinado con un antibiótico que te puede prolongar el QT, que uno de los más comunes es que se usa a diario, Citromax, acitromicina. O sea, ¿quién no ha tomado Citromax aquí en esta vida en nuestro país? Pues, o sea, por eso digo, este tema es súper importante y el paciente tiene que estar bien consciente. ¿Cuánta gente nos toma Citromax o toma antihistamínico o quinolona sin receta porque se lo dio el vecino? Y la combina con otras medicinas. O sea, eso le puede dar muerte súbita al atleta o a cualquiera de nuestros pacientes si no consultó primero con su médico. Bueno, la pusiste difícil y yo creo que va a ser mejor traer un electrofisiólogo para que toque el tema de lo que es un QT. Pero sí, el electrocardiograma, que fue lo que hablamos en una de las cápsulas, tiene diferentes segmentos que medimos y uno de ellos es el tiempo desde que el corazón tiene su contracción completa y cuánto se tarda en relajarse. Se ha visto que si ese periodo se prolonga y existe un impulso tanto eléctrico como físico, que tiene que ver también con lo que le pasó con el comotio cordis, en esa etapa pues puede predisponer a que comience una arritmia donde el corazón básicamente pierde control y típicamente son arritmias ventriculares que causan muerte súbita y pueden desmayarse. Volviendo al tema de inflamación y la pandemia y todo lo que hemos discutido, porque múltiples vacunas tenemos para protegernos de infecciones a largo plazo y a corto plazo. Las vacunas buscan crear un nivel de inflamación controlado como para que tu cuerpo se pueda proteger en el caso de que presentemos con esa infección. Esa inflamación a veces puede afectar tejido del corazón. ¿Hay algún tipo de recomendación de tiempo de descanso después de una vacuna en un paciente asintomático? O quizás esperamos hasta que el paciente tenga alguna fiebrecita o algo como para decidir que vamos a sentarlo en el banco y no dejarlo jugar por un tiempo. Usualmente las vacunas después de 48, 72 horas, si no desarrollaste ningún síntoma, no hay ninguna limitación para que el atleta, ¿verdad?, pueda retornar, ¿verdad?, a su actividad física. Pero quiero dejar bien claro que cualquier virus, porque antes solamente mencionaban el COVID, cualquier virus puede dar miocarditis. Igual que cualquier vacuna, que se habló mucho de las vacunas del COVID, cualquier vacuna puede dar miocarditis. Lo que hay que hacer es googlearlo para que vean. Cualquier vacuna que nosotros, como tú bien dices, o sea, se crea un estado de inflamación, estamos tratando de que nuestro cuerpo cree anticuerpos y puede provocar una miocarditis, cualquier vacuna. Así que, como tú bien preguntas, las vacunas es un tiempo más corto, ¿verdad?, para recuperar y poder participar nuevamente en actividad deportiva, a diferencia de ya cuando tienes el catarro que estamos hablando, que por lo menos yo le daría 2 semanas cuando un catarro fuerte que lo tumba. Pero las vacunas usualmente, si no hay ninguna, ¿verdad?, no pasa de 24 horas de fiebre, un poquito molestia en el cuerpo. Si ya a las 48 horas no hay fiebre, no hay dolor muscular, pues que buena hidratación siempre y que reanude nuevamente su actividad deportiva. Sí, los virus yo entiendo que es como el virus del momento. Realmente es como tú dices, se piensa que en Europa es más el soccer y que acá es más el baloncesto, pero técnicamente es porque es más famoso cada deporte independientemente en cada lugar. Para cerrar este tema con los atletas, Molly, en el caso de que en la cancha, en el campo, en cualquier lugar, cualquier persona que se esté ejercitando de una manera activa, o un atleta, como dice el refrán, o sea, la muerte súbita o no, la muerte ocurre en la pista, no en la barra. Cuando hacen estos eventos, en el aspecto tuyo que estás en el BCN, en el deporte, ¿hay un reglamento que diga que tenemos que tener un desfibrilador portátil para manejar a estos pacientes? Eso es ley. En Puerto Rico es ley. Y la ley, si mal no recuerdo, dice que por cada sitio donde haya por lo menos 500 personas, ¿verdad?, congregadas en un venue deportivo, pues no tiene que ser un venue deportivo, puede ser hasta una capacidad de 500 personas donde se estén reuniendo para un concierto.
por ejemplo, no tiene que ser deportivo, tiene que existir un desfibrilador. ¿Ok? Por obligación. Es bien importante ese punto. Cuando hablamos de muerte súbita, yo creo que lo más importante es la velocidad con lo que atendemos, con lo que identificamos y atendemos el problema, porque las estadísticas están bien claras de que mientras más rápido uno se mueve, mayor probabilidad hay de que el paciente salga del evento. So, es bien importante, uno, que esté el desfibrilador y que pues se sea ágil en el proceso de saber dónde está y saber utilizarlo. Quiero escuchar la opinión tuya en cuanto a eso. ¿Estamos preparados para poder enfrentar eso en nuestra isla si pasa? Bueno, yo creo que no, porque tras que lo que tú dices es sumamente importante, mi opinión es que el 100% de las personas que viven en este país deberían aprender por lo menos lo que es el Basic CPR, la resucitación cardiopulmonar básica, ¿verdad? De las compresiones en el pecho, porque en lo que te trae el desfibrilador, tú tienes que comenzar el CPR para que por lo menos puedas intentar salvar la vida, porque si el paciente colapsa y no le da CPR en lo que llega el desfibrilador, pues perdemos ese tiempo valioso que tú bien estás mencionando. Número 1, que existe el desfibrilador, es lo más importante. Número 2, que haya gente que sepa usarlo. Porque obviamente si tú tienes el desfibrilador ahí pegado a la pared y nadie sabe utilizarlo, pues ¿qué vas a hacer con el desfibrilador ahí pegado en la pared? Número 3, que el desfibrilador esté funcionando. Eso tiene unas baterías. Y si eso lo pusieron ahí hace 5 años, posiblemente si hay alguien que sepa usarlo, lo peor del mundo debe ser que tú intentes darle un choque eléctrico a un paciente que lo amerite y lo necesite y que el desfibrilador no esté funcionando. Así que básicamente es que exista, que se sepa CPR, que la persona sepa utilizarlo y que funcione, que realmente esté funcionando. Que eso esté disponible en todos los sitios como lo requiere la ley. Yo te diría que yo personalmente he hecho el ejercicio y ha habido algunos sitios donde realmente no existe el desfibrilador. Hay sitios, por lo menos en el deporte donde yo estoy, en el BCN, en el baloncesto, si no está el desfibrilador, que debería estar en todas las canchas, por lo menos hay una ambulancia en muchos de los venues que están los muchachos de emergencias médicas que tienen el desfibrilador mientras están, ¿verdad?, en el juego. Pero si tú no tienes el técnico de emergencias médicas, la ambulancia, y no tienes el desfibrilador on-site, pues yo creo que ahí estaríamos fallando malamente, no solamente por ley, sino estamos fallando en lo que es tratar de salvar vidas en un tema tan importante como estamos tocando. Renta, como presidente, recientemente nos estuvo representando en el SIAC, ¿verdad? En la Sociedad Interamericana de Cardiología, y sé, Renta, que estuviste viendo distintos modelos y distintas formas en las que se aborda este problema en los distintos lugares del mundo. Me gustaría un montón si puedes abarcar en cuanto a eso, y Molly, tu opinión siempre. Bueno, pues fue una experiencia bastante interesante porque allá tú vas y desde antes de empezar la conferencia me di cuenta que tú vas por ahí en los semáforos. Están estos desfibriladores portátiles. Ellos tienen un programa que se llama Ariadna, que tienen un app que comparten con el público gratuitamente, donde si se presencia un evento de muerte súbita, se reporta, como esta mañana salieron los reportes de que hay una persona perdida, pues sale cuando alguien tiene un evento de muerte súbita, como para que alguien que esté entrenado, que el requisito de entrenarse en CPR allí es desde la high school. Y entonces le dice por GPS dónde están todos los desfibriladores más cercanos. Ellos lo atienden como un tema de que entienden que es de las causas más comunes de muerte. Y eso es allá en España. O sea, lo tienen en todos lados. De hecho, han ofrecido para ayudar a que otros países, que por eso fue que nos invitan a todo lo que es la red iberoamericana, que son todos los países que hablan español. Estábamos ahí representados por Cuba, República Dominicana, Chile, México, Colombia, habíamos un montón. Y ellos básicamente estaban ahí para ayudarnos a compartir ese conocimiento, esa información. Así que yo entiendo que es algo que, a diferencia de allá, aquí estamos bien poco preparados. Me pasa mucho que yo he escuchado el comentario que yo estoy en una cancha y dicen, no, aquí estamos con el cardiólogo, así que estamos set. Y yo en mi mente estoy, mira, si aquí no hay un desfibrilador que funcione, yo puedo saber por qué le pasó, pero no tengo nada de poder en ayudar a este paciente. Así que yo creo que es importante terminar con decir, no tengan miedo de usar un desfibrilador. Eso tiene más instrucciones de todos los pasos de que abrir un iPhone, que te dice cada cosita que tienes que pelar. Eso tú lo abres, te empieza a hablar, te da instrucciones, te dice dónde poner los parchos, son pegar 2 stickers en el pecho del paciente, le das un botón y él te dice si el shock está necesitado o no, y tiene un botón bien grande que dice shock.
Así que no tengan miedo de usarlo, pueden salvar una vida. Acostúmbrense quizás a estar pendientes de dónde está ese desfibrilador cuando vayan a ciertos sitios donde se compite o punto, que se pase mucho estrés. Así que es importante estar claro porque pueden salvar una vida a alguien que anterior a eso estaba completamente saludable y que si se revierte puede llegar a un hospital y darnos tiempo a atenderlo y cambiarle la vida completamente. Recientemente está el hijo de un atleta bien famoso, tuvo un evento, en el caso de él, los revirtieron rápidamente, está ahí, ya tú sabes, a punto de entrar a la NBA. O sea que es cuestión de que cuán rápido lo hagamos y cuán orientados estamos y cuán preparados estamos, puede impactar una vida. Así que muchas gracias, síganos, comenten, estamos en todas las plataformas. Gracias, Orraca, gracias, Molinari, por estar con nosotros el día de hoy, se le agradece mucho. Gracias por compartir tanta información. Gracias a ustedes, un placer haber estado con ustedes esta noche. Sintonícenos en Spotify, Apple Music, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos disponibles para contestar sus preguntas, aquí siempre para servirles. Gracias. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a